Hola, buenos días. Hoy nos encontramos con Jennifer Pedraza, congresista de la República de Colombia. Jennifer, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos al Congreso. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre la polarización de la política en redes sociales. ¿Qué teorías políticas o sociológicas ayudan a entender mejor el fenómeno de la desinformación en redes sociales? Bueno, en general, yo creo que hay que actualizar gran parte de las teorías filosóficas y sociológicas alrededor de lo que la tecnología ha implicado, pero sí creo que hay planteamientos que han hecho que hoy pueden describir muy bien el comportamiento que encontramos en varias redes sociales. Y no solamente en redes sociales, sino en general. Por ejemplo, ya en política hemos visto cómo algunos sectores se favorecen, ganan elecciones a partir de difundir noticias falsas. Esto fue muy importante acá en Colombia con el plebiscito, en donde hubo personas que dijeron que los guerrilleros iban a ganar millones y millones de pesos de salario, y a pesar de que esto era falso, terminó siendo determinante a la hora de definir el voto para la gente. Pero también fue un escándalo mundial el caso de Cambridge Analytica en las elecciones de Donald Trump en Estados Unidos, en la primera elección presidencial, y empezó a mostrarse cómo las redes sociales, pues que son gratis para los usuarios y para las usuarias, realmente termina siendo la conciencia de uno y la opinión de uno el producto que se vende en estas redes sociales. ¿Por qué se dan o por qué esto tiende a generarse de una manera tan sencilla? Primero, porque hay fenómenos muy humanos que se intensifican. Por ejemplo, el sesgo de confirmación. En general tendemos a buscar gente que piensa similar a nosotros y a nosotras, pero también porque no queremos entrar en una disonancia cognitiva en la que gran parte de las cosas que pensamos sean refutadas. Eso es muy importante porque difícilmente llegamos a encontrarnos en redes sociales con personas que piensen distinto a nosotros, y por eso se genera además una tendencia mucho más fuerte a la polarización, a encontrarnos solo con personas que opinen de la misma manera. Y si le sumamos unos algoritmos perfectamente diseñados que pueden medir y ponderar qué tanto te quedas viendo un video y qué tanto das scroll, pues realmente sumando este cóctel de cosas vamos a terminar en una situación muy polarizante, en una situación en donde los sesgos de confirmación son demasiado profundizados, y yo creo que esto puede afectar la democracia. Súmale además un factor, y es que como las redes sociales no son medios de comunicación, pues es imposible pedir una rectificación en donde, por ejemplo, Elon Musk o Mark Zuckerberg vayan a asumir una responsabilidad, mientras que, por ejemplo, si Caracol difunde una noticia falsa, tiene que salir el director de Caracol Noticias a rectificar, a retractarse, y eso pues digamos esa garantía no la tenemos quienes nos informamos a través de redes sociales. También esto se da en un contexto en el que hay una pérdida de credibilidad de los medios de comunicación, y la gente siente que la información que recibe en redes sociales es más veraz que la que recibe en los medios de comunicación. ¿Es esto verdad o no? Quizás eso es lo que valdría la pena también discutir. ¿Qué medidas educativas o institucionales crees que serían mejor para luchar contra la desinformación para los ciudadanos? En primer lugar, varios expertos han planteado que esto requiere una formación desde pequeños. En Colombia, por ejemplo, no tenemos una educación preescolar de calidad ni de una cobertura plena. Apenas tenemos un año de preescolar, que es transición, y yo creo que desde ahí requerimos una formación en democracia que nos eduque alrededor de la posibilidad de discernir noticias falsas de verdaderas, pero también de la posibilidad de formar pensamiento crítico en primaria, en bachillerato. Y eso es difícil porque en Colombia hemos venido teniendo un debilitamiento del pensum mismo en los colegios. Incluso ver sociales, historia, es cada vez más escaso. Entonces, a mi parecer, el sistema educativo tiene una labor muy clave alrededor de la formación de habilidades para discernir noticias falsas de verdaderas, y también para promover la pluralidad de las ideas. Es decir, antes de formarse con un criterio, con una opinión, es muy importante que haya una investigación sobre las diferentes perspectivas que hay alrededor del problema. Pero también hay otro debate, que es el tema institucional: cuál es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y las redes sociales. Yo creo que el mundo debería tender hacia una regulación. Vean que hoy lo que está pasando es todo lo contrario. Mark Zuckerberg acaba de eliminar el criterio de doble verificación, que había sido muy importante para evaluar qué tan ciertas eran las noticias y qué tan falsas eran. Ahora lo máximo que hacen es poner una nota, dice que no, esto puede ser mentira, pero no hacen nada para evitar que se difunda o que se promueva. Y por último, creo que los gobiernos y los políticos también tenemos una responsabilidad muy grande alrededor de no difundir noticias falsas. ¿Cómo es que el presidente Gustavo Petro, por ejemplo, cita un trino de supuestamente un Nobel de Economía felicitando a su gobierno cuando sabe que esa es una cuenta falsa, y ni siquiera borra el trino? O sea, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos los políticos cuando deciden o decidimos, pues yo no lo he hecho, pero cuando deciden difundir noticias falsas, cuando nombran, por ejemplo, secretarios de salud, como acaba de hacer Donald Trump, que han promovido ideas antivacunas? Es decir, allí hay todo un debate alrededor de, yo diría en el fondo,
volver a valorar la ciencia y la verdad en la política. No es lo mismo decir verdad que decir mentiras, no es lo mismo tener la razón que no tenerla, y para eso vale la pena que los científicos y las científicas sean rodeadas por la institucionalidad. ¿Cree que la regulación de redes sociales podría resolver el problema de la desinformación o solo se desplazaría a otros medios? Yo creo que regular es importante, pero hay que tener mucho cuidado con la censura. Hay que tener mucho cuidado con la protección de la libertad de expresión. Eso siempre ha sido un terreno gris. Me parece que el plan de acción que ha promulgado y que ha promovido la UNESCO puede ser un punto muy intermedio que también promueva, pues sobre todo, uno, la autorregulación y también la posibilidad de los consumidores, o sea, que cada vez que uno esté viendo un TikTok o un Reel, uno sepa que es la conciencia de uno la que precisamente está pues transándose o moldeándose más bien en estas redes sociales. Entonces, alrededor de la educación vía los consumidores de contenido podría haber un elemento importante, y más allá de prohibir, por ejemplo, que alguien postee algo, yo creo que también debería haber una responsabilidad de los dueños de estas redes sociales, de los dueños, como ya les dije, Mark Zuckerberg, Elon Musk, una responsabilidad sobre sus utilidades y sobre sus empresas, y hubiese la posibilidad de sancionarles como plataforma, no necesariamente la gente que opina en estas redes sociales, sino alrededor de las cosas estructurales como los algoritmos que estas redes sociales sí plantean y que han terminado fortaleciendo discursos de odio, racistas, machistas, misóginos, clasistas, y que alrededor de eso sí deberíamos tener un debate como sociedad. ¿Has sido víctima de campañas de desinformación? Resto. Por ejemplo, antes de ser congresista, y creo que los líderes sociales, comunitarios, las lideresas lo viven mucho más porque pues no tienen la posibilidad de defenderse con los medios de comunicación ni el acceso a la información de la gente, pero cuando yo era líder estudiantil empezaron a mover en noticias que yo había sido capturada por el Gaula, que yo era la esposa de Timochenko, y además esto lo difundieron cuentas políticas, incluso congresistas del Centro Democrático en ese momento difundieron esas noticias y me expusieron a mí, me pusieron en riesgo a mí y a mi familia. Fruto de esas decisiones yo tuve que aceptar un esquema de protección, porque la gente empezó a creer que yo era guerrillera por esas noticias falsas, a pesar de que publicaron una foto en la que era evidente que yo no era esa señora, pues solamente con poner mi nombre, incluso Uribe trinó una noticia falsa sobre mí, y eso fue muy crítico estando en ese momento en el movimiento social. Y ya hoy en el Congreso de la República he sido muy atacada por estructuras como RTBC, que es la cadena de medios públicos y que hoy está dominada por Holman Morris. ¿Por qué lo planteo? Incluso hay una censura, la FLIP la ha documentado por mi decisión de apoyar a las mujeres que han denunciado violencias basadas en género, especialmente de parte del señor Holman Morris. Entonces, tanto noticias falsas como calumnias, injuria, como digamos también en las redes sociales a través de las bodegas y todos los servicios que se venden hoy, se vuelven también un espacio de violencia política contra las mujeres. Esto está planteado en la ley en contra de la violencia política contra las mujeres en Colombia, pero pues ustedes saben que del papel a la realidad hay un gran trecho. Dale, muchas gracias. A ustedes.